Positivismo. Defiende el carácter científico y objetivo. Confía en los criterios rigurosos de las fuentes históricas. Recoge los hechos y garantiza la absoluta objetividad y neutralidad del conocimiento. Trata de establecer leyes. Se adquiere por vía experimental. Considera la realidad como una totalidad. Recolecta acontecimientos únicos e irrepetibles. Es considerado analítico porque encuentra las causas que explican los fenómenos. Solo se observa como un proceso de transmisión de conocimientos del profesor hacia el alumno. A partir de lo antes mencionado, puedo decir que la educación histórica en el aula se debe basar en la ideología positivista, ya que respeta los criterios de las fuentes tal y como sucedieron los hechos. Un ejemplo sería en la independencia, puesto que se debe respetar las fechas en las que están estipulados los libros de texto. La Escuela de los Anales es considerado el movimiento historiográfico más importante del siglo XX. La historia debe de ser la disciplina integradora de las demás ciencias sociales, promoviendo un estudio interdisciplinario para construir una síntesis histórica global de la sociedad. Analiza los diversos fenómenos sociales que se integran en la cotidianidad del sujeto. Combate la historia política y militar. Estudia a los pueblos, no a los hombres. A partir de lo antes mencionado, las clases de historia serían mucho más interesantes si se siguiera la corriente de los anales, ya que los alumnos aprenderían mucho más de los acontecimientos históricos. Un ejemplo de esto sería la independencia de México, ya que no la estudiaríamos desde el punto de vista de Miguel Hidalgo, sino también de su literatura, su contexto social y su psicología. El historicismo. El historicismo es una tendencia filosófica que considera toda la realidad como el producto de un devenir histórico. Sostiene que no debe existir una teoría histórica con esquemas previos que imponga sobre el pasado. Debe ser el pasado el que hable. El historiador no tiene boca. Rechaza tanto el idealismo como el positivismo. Esta corriente sostiene la inexistencia de verdades universales, permanentes, y el conocimiento resulta del condicionamiento social y las características internas de los individuos. A partir de lo antes mencionado, puedo decir que la historia en la primaria se debe basar en el historicismo, ya que se narra los acontecimientos tal y como sucedieron en orden cronológico y le da mucha importancia a las fuentes analizadas. La historia resulta ser la verdadera esencia humana. Según el marxismo, todas las cosas de la realidad existen en función de una constante, que es la lucha de contrarios. Esto quiere decir que la historia se basa en la actividad humana, o sea, el trabajo, que son las fuerzas productivas. Estas determinan el proceso histórico, siendo una actividad consciente encaminada a transformar el mundo. Sin embargo, al socializarse el trabajo, entran en juego aspectos políticos, jurídicos e ideológicos, enfatizando así el papel de la lucha de clases, entendida también como el enfrentamiento de intereses sociales. Basándonos en la posición que los individuos tienen una relación con la propiedad de los medios de producción, se genera la creencia que la lucha de clases es el motor de la historia, reconociendo ciertos tipos de organización denominados modos de producción. Entre ellos podríamos mencionar la superestructura, que trata de aspectos no materiales como son las instituciones, y la infraestructura, que es la producción. Según Marx, las épocas históricas tendrían que pasar por etapas en un proceso continuo de lucha entre las fuerzas. Este proceso no puede ser acelerado sino seguir su curso natural. La importancia actual de Marx, independientemente de la política, es el haber señalado el factor económico como fundamental en la historia, enriqueciendo un nuevo punto de vista en la comprensión del proceso histórico. A partir de lo antes mencionado, puedo decir que la educación histórica en primaria debería basarse fundamentalmente en la ideología marxista, ya que se debe conocer a detalle el material histórico existente de cada época y hacer comparaciones lógicas para hallar fácilmente la clave de cada fenómeno. Por ejemplo, en la independencia. Al estudiar esto en primaria, solo se trata en el plano historiográfico,
en su expresión ideológica como la lucha de principios o ideales de determinados personajes, y se deja de lado la característica económica esencial del régimen colonial. Entonces, el estudio en la primaria sobre la independencia resulta impreciso, pues no se toma en cuenta la lucha de clases expresada en los diferentes conjuntos de relaciones sociales y el contenido del material que le dio vida a este importante movimiento.